Oremos. Dios, Padre amado que estás en el cielo, venimos ante tu presencia humillados, Señor, rogando que tú hables a nuestros corazones en esa noche. Te damos gracias, Señor, porque podemos traer estas alabanzas delante de ti, Señor, y que sean aceptadas, Señor, por medio de tu Hijo Jesucristo, Señor. Te damos gracias por el privilegio que tú nos concedes poder congregarnos, implorándote, Señor, de igual forma que tú nos bendigas, que tú bendigas este tiempo de la predicación, que tú nos confrontes, nos animes, Señor, nos redarguye y nos edifique, Señor, conforme a la medida de tu Espíritu. Padre, te damos gracia infinita por esta noche y por mis hermanos que están aquí. Bendícelos en el santo nombre de tu Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse, hermanos. Como ustedes recordarán, en las últimas ocasiones que hemos tenido la oportunidad de estar aquí juntos predicando la palabra, hemos estado hablando acerca de los mensajes que ha tenido el Señor Jesucristo a las 7 iglesias de Apocalipsis. Y ya hemos visto 3 mensajes y hoy tocaba el cuarto, pero vamos a hacer una pequeña pausa y vamos a traer otro tema no necesariamente relacionado con eso, pero que sí es de importancia para nosotros. Así que si pueden y si tienen su Biblia, yo les voy a pedir que por favor me acompañen al libro de Segunda de Corintios, capítulo 8. Segunda de Corintios, capítulo 8. Y vamos a comenzar leyendo desde el versículo 1. El título de la prédica de esa noche es la ofrenda que honra a Dios. La ofrenda que honra a Dios. Segunda de Corintios capítulo 8 versículo 1. Comenzamos a leer y dice así: Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas, y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con mucho ruego que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para con los santos. Y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito para que tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis, en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud y en todo vuestro amor para con nosotros, abundad también en estas gracias. Que el Señor bendiga su santa palabra. Vamos a dejar el texto hasta aquí y vamos a enfocarnos en esos primeros 7 versículos. Cuando nosotros escuchamos la palabra ofrenda, posiblemente en el caso de todos nosotros, lo primero que nos viene a la mente es dinero. Dígase cuando tenemos el culto o tenemos nuestra reunión y se pide por las ofrendas, por el diezmo, y es el concepto que nosotros tenemos de una ofrenda. O sea, es un dinero, una porción monetaria que nosotros le damos al Señor. Pero ¿y si le dijera que una ofrenda no es limitada solamente a dinero? O sea, no es solamente algo monetario, sino puede ser cualquier recurso que nosotros tengamos a nuestra disposición y que podamos ofrecerle a nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, una ofrenda también puede ser el tiempo con el cual nosotros disponemos, el tiempo que el Señor nos ha permitido. Si nosotros usamos ese tiempo para brindárselo y hacer su obra y cumplir su voluntad, eso es una ofrenda que estamos haciendo. Puede ser nuestro esfuerzo, ya sea algunos atributos o algunas habilidades que el Señor nos ha permitido, algunos conocimientos que podamos tener en cierta área específica. Y cuando tomamos ese conocimiento, ese talento, esas habilidades y la ponemos a la disposición del Señor y la ponemos a la disposición de su iglesia, estamos ofrendando esto que nosotros tenemos a nuestro Dios. Puede ser simple hecho una oración.
el tiempo que nosotros sacamos a diario para orar y decidimos interceder por el bienestar de los hermanos, o decidimos interceder por la obra misionera que el Señor está llevando a cabo en diferentes países. Ese también puede ser una ofrenda. En fin, una ofrenda simple y llanamente puede ser cualquier cosa que nosotros tengamos en nuestra posición que podamos usar para cualquier beneficio propio. Sin embargo, nosotros decidimos usarlo para el beneficio y la obra de Cristo. Hasta un carro, por ejemplo, si tenemos un carro y tenemos llave, podemos poner ese carro como ofrenda y usar ese vehículo para la gloria y la honra de Dios. Sin embargo, en ese pasaje que nosotros vemos, aquí vemos que Pablo está hablando de una ofrenda que sí era monetaria, que él había recogido o que se estaba recogiendo para la iglesia en Jerusalén. Y hablando de esta ofrenda, él caracteriza algunos puntos de los hermanos en Macedonia que es interesante y vale la pena nosotros recalcar. Y es por esa razón que en esta noche nosotros vamos a ver 4 características de una ofrenda que honra a Dios. 4 características de una ofrenda que honra a Dios. Antes de entrar en materia, es importante poder entender un poco el contexto de lo que está sucediendo aquí. Nosotros vemos que Pablo, si estudiamos las otras epístolas, incluyendo 1 Corintios, Pablo, mientras en su viaje misionero, mientras iba visitando las iglesias, él se había propuesto recoger una ofrenda para los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Él iba pasando por diferentes iglesias y él proponía o alentaba a los hermanos a participar de esta ofrenda para los hermanos en la iglesia de Jerusalén. Y los hermanos en Corintio querían participar de esta ofrenda y se habían comprometido a participar con esta ofrenda. Ellos se habían comprometido a dar para la obra o para la ofrenda de los hermanos en Jerusalén. Sin embargo, ese deseo se había quedado simplemente en eso, en deseo. No se había actuado, no se había hecho ninguna ofrenda y no había sucedido nada. Pero Pablo les envía a Tito para animarlo a que cumplan aquello lo cual ellos se habían propuesto. Y mientras esto sucede, él comparte el testimonio de los hermanos de la iglesia de Macedonia. Y es interesante que mientras nosotros estamos aquí viendo la carta a la iglesia de Corintios, en verdad el mensaje no se trata de la iglesia de Corintios, sino que se trata de la iglesia de Macedonia. Y Pablo utiliza este ejemplo, este testimonio de los hermanos de Macedonia para apelar y en cierta forma probar a ver si los hermanos de Corintios van o no a cumplir aquel compromiso que ellos hicieron delante de Pablo y delante del Señor. Así que vamos a ver las 4 características que nosotros vemos en este pasaje de lo que es una ofrenda que honra a Dios. La primera característica que nosotros vemos se encuentra en el versículo número 2 y es la siguiente, y es que la ofrenda que honra a Dios no está condicionada a las circunstancias. Y yo sé que en esta mañana en el sermón de nuestro hermano pastor, él tocó un poco este tema. Sin embargo, nosotros vemos otra vez el mismo principio ejemplificado con estos hermanos. Fíjense cómo dice el versículo 2, dice así, dice que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Y para poder entender eso que está diciendo Pablo, es necesario entender un poco de la situación por la cual estaba pasando la ciudad de Macedonia. La ciudad de Macedonia, ella tenía una carretera que alimentaba o que cruzaba por esa ciudad. Sin embargo, el Imperio Romano decidió trasladar esta carretera, o sea, construir otra carretera alterna, la cual obligó a que todo el tránsito que pasaba por esa ciudad fuera dirigido por otra vía y así de esa forma evitando el paso de Macedonia. Y esta por así decirlo, rectificación o reestructuración de la vía del Imperio Romano perjudicó en gran manera a la ciudad de Macedonia, porque ya las personas que pasaban, recordarán que cuando venían personas que atravesaban carretera, tenían que detenerse en las ciudades, ya sea para comer, para dormir, para reabastecerse, y eso generaba ingresos para la ciudad. Pero al no tener este flujo de personas que atravesaban la ciudad, esto en cierta forma perjudicó económicamente la ciudad de Macedonia. Así que vemos aquí que la ciudad está pasando por una pobreza, por una situación económica
económica difícil. Pero no solamente eso, sino que también uno de los fuertes y, por así decirlo, uno de los negocios más prolíferos de la ciudad de Macedonia era precisamente la idolatría y la elaboración de ídolos, o sea, todo lo que tenía que ver con la manufactura de ídolos. Sin embargo, la iglesia no participaba de esto. La iglesia no participaba en lo que era el culto o la elaboración de la idolatría, porque sabían que eso no le agradaba al Señor y preferían honrar al Señor antes que honrar a los hombres. Y eso causó una profunda pobreza entre los hermanos. De hecho, es interesante porque el mismo Señor Jesucristo, o mejor dicho, el mismo apóstol Pablo, mediante la inspiración del Espíritu Santo, utiliza la palabra profunda pobreza cuando describe la situación económica de los hermanos de Macedonia. Y esta palabra lo que significa en el griego original es una precariedad al extremo. Significa que estar viviendo por debajo de los niveles de subsistencia. Es una pobreza en extremo. Y se dice muchas veces de una persona que es mendigo, que no tiene nada e incluso no tiene esperanza de recibir nada. O sea que no estamos hablando de una iglesia que estaba atravesando un tiempo difícil. No estamos diciendo de, bueno, ellos están pasando por los años de la vaca flaca. No, estamos hablando de una iglesia cuya condición económica era en extremo al punto tal de que ni siquiera podía sobrevivir cada día. Sin embargo, esta circunstancia de precariedad no fue un impedimento para la ofrenda que ellos hicieron. La circunstancia en la cual se encontraron no fue un impedimento para que ellos puedan usar lo poco que tenían para participar de esta ofrenda de los santos. Dice aquí que estos hermanos, en vez de ser refrenados por su situación, fueron movidos por su abundante gozo, y un gozo que proviene del Señor. Y como dice aquí al final del versículo, dice aquí, y su profunda pobreza abundaron en riqueza de generosidad. Y es interesante lo que significa esa palabra generosidad, porque tiene dos ideas. Número uno, implica una liberalidad, es decir, ellos daban sin aferrarse a nada. Ellos daban sin tener ese deseo de wow, lo estoy dando, pero mira la cantidad que me estoy despojando. Y es muy parecida a la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo cuando dice la palabra que siendo en forma de Dios, no escatimó, no valoró el ser igual a Dios, sino que se despojó y se hizo semejante a los hombres. Y vemos aquí que ellos fueron liberales, pero también fueron sinceros de su propia voluntad. No obligados, no fueron presionados por el apóstol Pablo ni por ninguno de los hermanos, sino que simplemente por toda sinceridad y toda liberalidad ellos decidieron participar de esta ofrenda. Sus circunstancias no refrenaron su generosidad, sino que al contrario la hicieron más evidente ante los hermanos. El hecho de que ellos dieron a pesar de sus circunstancias fue testimonio a todos los hermanos que escucharon de esto. Fue testimonio para Pablo, para Tito e incluso para los hermanos de la iglesia de Corintio. Hermanos, la realidad es la siguiente. Muchas veces nosotros decimos no tenemos o no podemos, cuando en verdad sí tenemos y sí podemos. Hay cosas en la vida que nosotros catalogamos como no negociables. Yo, por ejemplo, ustedes vieron lo que subieron esa mañana, que el Señor me ha bendecido con una familia. Y el hecho de ser la cabeza de la familia pone prioridades distintas a como eran antes. Y es, por ejemplo, la necesidad de mis hijos, la necesidad básica. Puede ser que en momentos difíciles nosotros tengamos que restringirnos de, ya sea de hacer un viaje o de comprar una ropa. Pero el hecho de que no tengamos nada no es una excusa para que el día que se enferme un hijo mío tengamos que comprar medicina. El hecho de que no tengamos no es una excusa para el día que se enferme tener que llevarlo a la clínica. Porque vemos eso como algo que no es negociable. Bueno, si nosotros fuéramos a usar el mismo criterio, entonces ¿por qué no veríamos tampoco la ofrenda de Dios como algo no negociable? ¿Por qué no veríamos nosotros
lo que podemos ofrendar al Señor. Y recuerden, no solamente estamos hablando de cosas monetarias, no solamente estamos hablando de abrir la cartera y sacar un cheque, no, sino cualquier cosa que tengamos a nuestra disposición. ¿Por qué no lo vemos de igual forma como algo que no es negociable? A veces hacemos sacrificios, ya sea por un viaje o por comprarnos algo, y hacemos ese sacrificio, pero no importa porque lo vamos a disfrutar. Bueno, ¿por qué tampoco no hacemos ese mismo sacrificio por la ofrenda de Dios y dejamos de hacer algo simplemente porque tenemos que ofrendar o tenemos que entregar o tenemos que dedicarle esto al Señor? Los hermanos de la iglesia de Macedonia no usaron su circunstancia como excusa, sino que a pesar de eso, ellos ofrendaron a la causa, ellos ofrendaron al Señor independientemente de la circunstancia en la cual se encontraban. Característica número 2. No solamente dieron sin importar o independientemente de la circunstancia, también ofrendaron según sus fuerzas. Y esto lo vemos nosotros en el versículo número 3. Dice así. Dice el hermano Pablo, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Conforme a sus fuerzas han dado los hermanos de Macedonia. Dios no mira números. Dios no mira la cantidad que nosotros podamos dar o no mira la cifra en la cual nosotros podemos dar. Más bien Dios está interesado en lo que nosotros retenemos. No tanto en lo que nosotros damos, no tanto quien da más, sino quien retiene menos. Y ese ejemplo queda muy claro en la historia de la viuda. Si pueden ir conmigo, por favor, a Marcos capítulo 12, versículo 41. Marcos capítulo 12, versículo 41. Vemos un ejemplo donde esto que estamos viendo aquí en la iglesia de Macedonia también sucede con esta viuda en el templo. Marcos capítulo 12, versículo 41 al 44. Dice así. Estando Jesús sentado del arca de la ofrenda, miraba como el pueblo echaba dinero en el arca, y muchos ricos echaban mucho. Y vino una viuda pobre y echó 2 blancas, o sea, un cuadrante. Entonces, llamando a los discípulos, le dijo: de cierto os digo que esta viuda pobre echó más que todo lo que han echado en el arca, porque todo han echado de lo que les sobra, pero esta de su pobreza echó todo lo que tenía y todo su sustento. Y aquí nosotros vemos claramente lo que está diciendo el Señor Jesucristo. Aquí está el Señor Jesucristo sentado en el templo y ve cómo las personas vienen a traer su ofrenda, vienen a traer su diezmo delante del Señor, y vienen personas muy adineradas y dan grandes cantidades de dinero. Y desde el punto de vista humano uno pudiera decir: wow, qué bendición o qué bueno, mira qué cantidad ha dado este hombre. Sin embargo, Jesús señala muy claramente la condición del corazón, de que esa persona no dieron según sus fuerzas, más bien dieron lo que les sobraba, dieron una limosna independientemente cuál era su cifra. Sin embargo, esta viuda pobre, que dice que solamente trajo 2 blancas, o sea, cheles por así decirlo, algo insignificante, dio todo lo que tenía en la ofrenda en la ofrenda del templo. Y el Señor señala su corazón y su actitud diciendo: ella lo dio todo. O sea, no tanto el hecho de la cantidad exactamente de lo que dio, sino lo que ella retuvo y la actitud que tuvo en hacer esta ofrenda. Dios no está interesado en que nosotros igualemos la ofrenda del pastor o la ofrenda del misionero o la ofrenda del hermano. Hay cosas a las cuales el Señor capacita dentro del cuerpo de Cristo para hacer cosas específicas. Y no podemos tratar de, por así decirlo, de imitar o igualar las habilidades o las ofrendas o el recurso que puede tener un hermano para servir al Señor. No se trata de eso, no es una competencia. Sin embargo, lo que sí podemos hacer y lo que sí debemos hacer es ofrendar exactamente lo que podamos ofrendar según nuestras fuerzas.
Pero es interesante lo que vemos aquí. No solamente los hermanos de la iglesia de Corintios dieron según sus fuerzas, sino que dieron más allá de sus fuerzas. Y mira cómo dice aquí el final del versículo 3. Dice, el versículo 3 lo leemos entero, dice: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. O sea, el simple hecho de decir no puedo más no era suficiente para estos hermanos. Incluso lo que ellos no podían, buscaron la forma de ver cómo podían hacerlo. Y esto muestra una ofrenda sacrificial, una ofrenda que cuesta, una ofrenda que implica un sacrificio a la persona que ofrenda. Todos nosotros recordaremos el ejemplo de David. David quiso ofrendar, quiso hacer holocausto a nuestro Señor Jesucristo, y él quiso comprar la propiedad del dueño donde él iba a ofrecer holocausto. Sin embargo, el dueño dice: no, si es para hacer holocausto, yo te la doy. ¿Cómo yo te voy a cobrar? Y lo que David le dice es sumamente importante. Dice: no, porque si tú me lo das, no me cuesta nada. Yo quiero que me cueste, porque es un sacrificio el que yo estoy haciendo para ofrendar a nuestro Señor. De igual forma, nosotros vemos aquí que estos hermanos de Macedonia habían ofrendado incluso por encima de sus fuerzas. Nuestro deseo de ofrendar es evidente cuando nosotros damos incluso más de lo que nosotros podemos dar. Siempre hay algo más que podemos ofrendar, pero no lo hacemos porque no estamos dispuestos a pagar el precio. No lo hacemos porque no estamos dispuestos a comprometer nuestra comodidad. Nuevamente, si pueden, acompáñenme al libro de Hechos, capítulo 2, donde veremos otro ejemplo de eso también se vuelve realidad. Hechos, capítulo 2. Vamos a leer desde el versículo 43. Aquí nosotros vemos lo que sucede después del día de Pentecostés, después de que el Espíritu Santo vino y fue llenado el aposento alto, y el Espíritu Santo habitó en el cuerpo de los cristianos, y hubo un avivamiento, y todos comenzaron a entregarle lo que tenían, todos comenzaron a tener un mismo espíritu, a adorar unánimes, y cada uno velaba por el bienestar de su hermano. Y fíjense lo que dice aquí en el versículo 43, dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Qué vemos nosotros aquí? Vemos una iglesia, vemos un grupo de hermanos cuyo corazón fue movido por el Espíritu Santo a velar por las necesidades de cada uno de ellos. Y ellos ofrendaron y dieron de manera que nadie tuviera necesidad. Pero aún después de haber dado todo lo que tenía, ellos salieron de su comodidad y buscaron otras formas en las cuales podían entonces sacrificar y podían ofrendar. Y eso implicaba que muchos de ellos tenieran propiedades que no usaran, o sus mismas propiedades, y la vendieran y usaran ese dinero para el bienestar de la iglesia. Y aquí vemos cómo estos hermanos de la iglesia primitiva no solamente dieron según su fuerza, sino que buscaron otras formas de ofrendar y de dar incluso mayor de lo que ellos podían hacer. Y ese fue el ejemplo de los hermanos en Pentecostés, y ese también fue el ejemplo de los hermanos de la iglesia de Macedonia. La realidad es que muchas veces no puedo, no es una excusa válida. No puedo porque no quiero salir de mi comodidad. Pero uno de los ejemplos más claros que podemos ver, que todos podemos relacionarnos, es una persona enamorada.
Una persona que está enamorado hace lo que sea por tal de estar con esa persona de la cual está enamorado. Y yo recuerdo cuando yo era novio, teníamos amor con mi esposa y yo, que en aquel entonces era mi novia, que yo viviendo en Boca Chica y ella viviendo aquí en la capital, yo buscaba cualquier excusa para venir a visitarla. Y si ella me decía, mira, hoy yo tengo 1 hora de descanso en el trabajo, entonces yo salía de Boca Chica, bajaba, pasaba esa hora con ella y después regresaba a Boca Chica. Y hoy en día yo no haría eso. O sea, hoy en día yo pienso en el costo, la gasolina, el peligro de la carretera, el tiempo. Pero esas no eran cosas que yo pensaba en aquel entonces, porque no es que haya cambiado tampoco. No debería. Pero son cosas que uno no lo toma en cuenta por el mismo amor que quiere a esa persona. Bueno, de igual forma, si nosotros tenemos este amor por una persona, por nuestro Señor Jesucristo, deberíamos ofrendar y actuar sin importar lo que nos cueste. Así que, las dos características que hemos visto hasta ahora. Número 1, los hermanos de Macedonia ofrendaron sin tomar en cuenta o a pesar de sus circunstancias. Número 2, los hermanos de Macedonia ofrendaron según sus fuerzas. Y número 3, vemos en el versículo 4, los hermanos de Macedonia ofrendaron con gozo. Y aquí nosotros vemos en el versículo 4, dice, pidiéndonos con mucho ruego que le concediésemos el privilegio de participar en el servicio para los santos. Nosotros vemos en el versículo 1 que dice que ellos ofrendaron por la abundancia de su gozo. Versículo 3 también nosotros vemos que dice aquí que ofrendaron con gran gozo. Y la razón por la cual ellos dieron a pesar de sus circunstancias y la razón por la cual ellos dieron incluso más allá de sus fuerzas era precisamente por esto, por el gozo que ellos tenían en sí, por el gozo que habitaba en ellos. Ellos no veían esta ofrenda o este servicio o este sacrificio que hacían por el Señor, no lo veían como una obligación o una responsabilidad. Más bien lo veían como un privilegio. Y el mismo texto es claro aquí cuando ellos dicen y le ruegan al apóstol Pablo, concédenos a nosotros el privilegio de poder participar en esa ofrenda. Yo estoy seguro que si se acercan, aunque sea una persona, al hermano pastor le dice esto, puede que se le suba la presión o le pase algo. Ese es algo que todo pastor y todo misionero quisiera escuchar de su congregación. Sin embargo, estos hermanos fueron prontos para poder participar de esta ofrenda. Pablo no tuvo que recordarles a los hermanos de Macedonia, no tuvo que animarles, no tuvo que suplicarles, no tuvo que pedirle que ellos participaran. Ellos simplemente buscaron la oportunidad de participar de esta ofrenda. Y cuando nosotros vemos el ofrendar o el servir a Dios como una carga, la realidad es que nosotros estamos fingiendo un deseo que no está en nosotros. Pero ese no fue el caso de los hermanos de Macedonia. De hecho, los hermanos de Macedonia habían aprendido el principio que nosotros vemos en Hechos capítulo 20, versículo 35. Si quieren no lo busquen, pero miren lo que dice. Hechos 20, 35 dice, en todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Y estos hermanos habían descubierto el gozo de dar. Ellos habían descubierto el gozo de sacrificarse para participar de esta ofrenda. Y recuerden, no estamos hablando solamente de una ofrenda monetaria. Puede ser simplemente el hecho de servir un domingo o de servir en cualquier ámbito con cosas que el Señor nos ha dado, recursos que tenemos a nuestra disposición. Y estos hermanos vieron con gozo, con alegría, el poder participar de esta ofrenda. Nuestra ofrenda hacia el Señor debe salir de nuestro interior. Debe ser innato de nosotros mismos, no un compromiso. No es algo que se pueda aprender, no es algo que podamos perfeccionar, es simplemente una manifestación externa de un gozo que hay dentro de nosotros.
Segunda de Corintios capítulo 9 versículo 7 dice lo siguiente: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y ellos tenían ese gozo de dar, como dice aquí, de una forma alegre. Eso no quiere decir que ellos estaban dando con una sonrisa, porque posiblemente fue algo sacrificial y trajo conflicto para muchos de ellos, pero en su interior había un gozo porque sabían que habían participado de esa ofrenda y habían participado de esta ayuda al cuerpo de Cristo. Y la cuarta y última característica que nosotros vemos en este pasaje se encuentra en el versículo 5 y es posiblemente la característica más importante que nosotros vemos aquí. En el versículo 5 dice: y no como los esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por voluntad de Dios. Y la cuarta característica de una ofrenda que honra y glorifica a Dios es que esa ofrenda es un resultado de la devoción a Dios. Nuestra ofrenda es un resultado de nuestra devoción a Dios. Y aquí nosotros vemos cómo los hermanos en Macedonia tuvieron las prioridades en cuenta. Número 1 dice aquí que ellos se entregaron primero que nada a Dios. Antes de ellos sacrificarse a sí mismos para ofrendar a los hermanos de Jerusalén, antes de ellos sacrificarse para sacar de lo poco que tenían para dar, ellos se habían sacrificado en su corazón hacia el Señor Jesucristo. Ellos se habían sacrificado su vida, sus prioridades, sus deseos, sus sueños, sus anhelos. Todo eso lo habían sacrificado delante del Señor y lo habían hecho con gozo. Ellos se habían entregado primero a Dios y después se habían entregado a los hombres. Y ese versículo hace eco de lo que decía nuestro Señor Jesucristo en los evangelios cuando le preguntaron cuál es el mayor mandamiento. Y él decía: ama al Señor tu Dios con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con toda tu mente. Y dice: y amarás a tu prójimo de igual forma. O sea, en otra palabra, ama a Dios con todo lo que tú puedes y resultado de ese amor que tú tienes hacia Dios, pues entonces tú también amarás a tu prójimo. Y eso es lo que nosotros vemos en estos hermanos que primeramente se entregaron a Dios, se sacrificaron en la intimidad a Dios, a Cristo, y como resultado, pues entonces ellos ofrendaron para los hombres. Y el principio de la ofrenda es este: la ofrenda o todo lo que nosotros podamos sacrificar y traer delante del Señor está directamente relacionado con nuestra relación con Dios. Nuestra ofrenda está directamente relacionado con nuestra relación con Dios. La ofrenda es un resultado, como veníamos diciendo, de nuestra devoción. Todo lo que hemos visto y todo lo que hemos aprendido hasta ahora es producto de esto. No puede ser exhortado, no puede ser aprendido, no puede ser imitado, sino que es simplemente producto de una vida que ha sido sometida bajo el control del Espíritu Santo. No hay una fórmula que dice: si hacemos esto, pues vamos a tener un corazón gozoso en el momento de dar. No, lo único que tenemos que hacer es sacrificarnos delante del Señor primero, y como resultado, pues entonces veremos la ofrenda hacia el Señor y también hacia otras personas. De igual forma, eso también nos ayuda a nosotros a mirar cómo está nuestra vida espiritual cuando vemos cómo estamos ofrendando o cómo estamos sirviendo al Señor, porque es un termómetro que nos ayuda a identificar cómo está nuestra relación. Si nos cuesta sacrificarnos por el Señor, si nos cuesta ofrendar algo, pues entonces esto nos ayudará a darnos cuenta de que algo en nuestra relación no va conforme debería estar dando. Pero no solamente nosotros vemos que estaba directamente relacionado con la relación a Dios, sino que también vimos que esta ofrenda de los hermanos fue una ofrenda o una obra de gracia. Y la evidencia nosotros vemos en el pasaje, por ejemplo en el versículo 1, dice aquí saber la gracia. Y después en el versículo 6 habla de la obra de la gracia. Versículo 7 más adelante le pide que abunden en esa gracia. Versículo 9 dice la gracia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es la idea que nosotros vemos aquí? De que estos hermanos y nosotros estaban dando por gracia lo que por gracia habían recibido.
Ellos estaban dando las bendiciones que habían recibido de parte de Dios en Cristo y la estaban simplemente transmitiendo a los hermanos de la misma forma. Como resultado de nuestra devoción a Dios, nosotros entendemos cómo debemos entregarnos de la misma forma a Dios. Cuando nosotros entendemos el sacrificio que hizo Cristo por nosotros, cuando entendemos el sacrificio y la ofrenda que dice la palabra que Él mismo se ofrendó a sí mismo por expiación de nuestro pecado en la cruz del Calvario, y que Él pagó el último precio por todo nuestro pecado con su propia vida y murió en nuestro lugar, sin embargo resucitó al tercer día. Cuando nosotros vemos ese sacrificio y vemos esa ofrenda que Él hizo, pues entonces gratitud tiene que ser obligatoriamente un sentimiento en nosotros. Y esa gratitud nos impulsa a compartir esa gracia que nosotros hemos recibido, porque no somos merecedores. No trabajamos ni hicimos nada para recibirla, sino que simplemente como la recibimos, de la misma forma nosotros la entregamos. De la misma forma que ellos se habían entregado a Dios, de la misma forma ellos se habían entregado a los demás. Y fíjate como dice aquí en el versículo 9, el mismo pasaje, dice lo siguiente: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros por su pobreza fueseis enriquecidos. Y ellos habían entendido este principio, y ellos se habían hecho pobre también ellos por hacer rico a sus hermanos. Entonces, mis hermanos, ¿qué dice mi ofrenda acerca de mi devoción con Dios? ¿Qué dice mi ofrenda, mi sacrificio con relación a la relación que tengo con Dios? Así como Pablo sabía que los macedonios se habían entregado al Señor, y es interesante, posiblemente eso él simplemente lo supo por ver la ofrenda que ellos habían hecho. Así como él supo que los hermanos habían entregado primero al Señor solamente por ver la actitud que ellos habían tenido en esa ofrenda, de igual forma nosotros debemos preguntarnos qué nosotros estamos transmitiendo, qué testimonio damos con nuestra ofrenda cuando las personas miran nuestra ofrenda y sacrificio que hacemos hacia el Señor. Así que nosotros, hermanos, ya llegando a la conclusión, recalcamos las 4 características que hemos visto en esta noche. Característica número 1 de una ofrenda que honra al Señor, y es que es una ofrenda que es dada independientemente de las circunstancias. Característica número 2, es una ofrenda que es dada según sus fuerzas. Característica número 3, es una ofrenda dada con gozo. Y característica número 4, es una ofrenda dada como resultado de nuestra devoción a Dios. Y yo quisiera terminar leyendo el versículo 8 para que meditemos en esto. Dice así, versículo 8 dice: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otro, también la sinceridad del amor vuestro. Y este es el propósito por el cual el apóstol Pablo acaba de compartir todo lo que nosotros hemos visto, todo lo que hemos visto en los últimos 7 versículos fue con ese propósito. Él dice: yo no te estoy diciendo eso como un mandato para que debes hacer de tal forma, más bien apelando a tu conciencia, usando el testimonio de otro para ver cuál sería vuestra resolución, cuál sería vuestra sinceridad en vuestro amor. Así que, hermanos, lo único que queda es simplemente pedirle al Señor que ponga en nosotros este deseo, que avive nuestra relación, de manera que de igual forma como hicieron los hermanos en Macedonia, de igual forma nosotros también podamos ofrendar a nuestro Señor y a nuestros hermanos de la misma forma como hicieron ellos. Amén. Vamos a orar. Padre amado que estás en el cielo, mi Dios, venimos delante de tu presencia agradecido, porque sabemos, Señor, que en ti somos inmensamente ricos, Señor. Tenemos todos los tesoros, Señor, celestiales, como dice tu palabra, y no nos falta nada, sino que somos completos en ti. Padre, ayúdanos a poder devolverte, Señor, a forma de gratitud, a forma de agradecimiento, Señor, poder entonces nosotros sacrificarnos
primeramente por ti, Señor, entregando primeramente a ti y también a nuestros hermanos, Señor, como tú lo hiciste por nosotros. Padre, mira que todo lo que hemos visto en esta noche, desde el punto de vista humano, simplemente es imposible. Pero necesitamos, Señor, de tu ayuda, de que tu Santo Espíritu, Señor, nos traiga, nos confronte y nos controle, Señor, que nosotros podamos someternos al Espíritu de manera, Señor, que esto también pueda ser una realidad en nuestras vidas. Padre, ayúdame a mí primeramente, que yo sé que muchas veces me he quedado corto, Señor, de cumplir esto. Bendice a mis hermanos, Señor, bendícenos en esta noche. Gracias por este privilegio de poder compartir tu palabra, Señor, y poder estudiarla junto en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre de tu Jesús. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, hermanos.